El desierto parece eterno, silencioso, inmóvil, indiferente al paso del tiempo, y sin embargo, bajo esa arena dorada, duerme una historia que comenzó mucho antes de que existieran los faraones. Cuando pensamos en Egipto, vemos pirámides, vemos tronos dorados, vemos nombres grabados en piedra, pero hay una pregunta que rara vez se formula con suficiente profundidad. ¿Y si las pirámides no fueron el inicio, sino la culminación de algo mucho más antiguo? Durante generaciones, la narrativa tradicional nos enseñó que la historia monumental de Egipto comenzó con el Antiguo Imperio, que la arquitectura colosal surgió casi de repente, impulsada por el poder divino de los primeros reyes. Pero la arqueología moderna está dibujando un panorama muy distinto. Antes de los faraones, ya existía Egipto, no como imperio, no como potencia militar, pero sí como civilización en formación. Miles de años antes de la Gran Pirámide, comunidades enteras vivían a lo largo del Nilo. Agricultores, artesanos, pescadores, observaban el cielo, enterraban a sus muertos con cuidado ritual, decoraban cerámicas con símbolos que aún hoy estamos intentando descifrar. No eran sociedades primitivas, eran culturas complejas en evolución. En el periodo predinástico, aproximadamente entre el 5000 y el 3100 antes de nuestra era, el Valle del Nilo ya mostraba signos de organización avanzada. Se desarrollaron aldeas permanentes, surgieron centros regionales de poder, aparecieron jerarquías sociales claras, y algo más importante aún, apareció la idea de eternidad. Las primeras tumbas no eran simples hoyos en la tierra, eran cámaras cuidadosamente construidas, con ajuares funerarios, alimentos y objetos personales. Esto revela una convicción profunda. La muerte no era el final. Esa creencia es la semilla de las pirámides, porque una pirámide no es solo arquitectura, es una declaración sobre la eternidad. En lugares como Nakada y Hieracómpolis se han descubierto enterramientos que muestran una transición fascinante. Las tumbas se vuelven cada vez más elaboradas, se utilizan materiales más resistentes, se experimenta con formas rectangulares y estructuras elevadas. Surgen las mastabas, construcciones rectangulares de adobe y piedra que preceden directamente a las pirámides. No eran monumentales, pero representaban un salto conceptual enorme. Elevaban la tumba sobre el suelo, como si quisieran acercarla al cielo. Y ahí comienza a vislumbrarse un patrón. La arquitectura funeraria evoluciona paso a paso. Nada aparece de repente. Nada surge por inspiración divina instantánea. Es un proceso acumulativo. Generaciones perfeccionando técnicas, generaciones aprendiendo a cortar piedra, generaciones comprendiendo cómo estabilizar estructuras. Cuando finalmente aparece la pirámide escalonada de Djoser, no estamos ante una invención aislada. Estamos ante el resultado visible de siglos de experimentación. El arquitecto Imhotep no creó desde la nada, perfeccionó lo que ya existía, superpuso mastabas, transformó lo horizontal en vertical y cambió la historia para siempre. Pero incluso antes de esa revolución arquitectónica, algo más profundo estaba en marcha. El dominio del paisaje. Las comunidades predinásticas aprendieron a trabajar con el Nilo. Construyeron sistemas de irrigación rudimentarios. Comprendieron los ciclos de inundación. Establecieron calendarios basados en observaciones astronómicas. Esa combinación de agricultura estable y conocimiento del tiempo permitió algo crucial: excedente. Y el excedente permite especialización. Cuando no todos necesitan producir alimento, algunos pueden dedicarse a otras tareas. Artesanos, constructores, planificadores. La civilización empieza a diversificarse. Las herramientas evolucionan. El cobre comienza a utilizarse. Se perfecciona el tallado de piedra. Se desarrollan técnicas de transporte. Nada espectacular al principio, pero cada pequeño avance suma y cada generación hereda el conocimiento anterior. A menudo imaginamos la construcción de pirámides como un misterio aislado, pero si retrocedemos lo suficiente, vemos la cadena invisible que conduce hasta ellas. La geometría básica ya se practicaba
en la delimitación de campos agrícolas tras las inundaciones. La orientación hacia puntos cardinales se desarrolló observando el cielo. La organización laboral nació de la necesidad de coordinar cosechas. La pirámide es una síntesis, una convergencia de saberes acumulados. Cuando el poder político finalmente se centraliza bajo un único gobernante, el terreno ya está preparado. La unificación del Alto y Bajo Egipto no crea el conocimiento, lo concentra, lo amplifica, lo pone al servicio de un proyecto monumental. Y entonces, casi como una consecuencia inevitable, surgen las grandes construcciones. Pero lo más fascinante no es la magnitud, es la continuidad, porque incluso la Gran Pirámide, considerada el máximo logro del antiguo imperio, muestra señales de ensayo y error previos. Pirámides anteriores colapsaron parcialmente, cambiaron de ángulo, ajustaron su inclinación, se aprendía construyendo, se mejoraba corrigiendo. Esto demuestra algo fundamental: no fue magia, fue proceso. La historia de Egipto no es una explosión repentina de genialidad, es una evolución lenta y obstinada hacia la monumentalidad. Y sin embargo, aún queda un misterio. Si el conocimiento fue acumulativo, ¿cuánto se ha perdido? El delta del Nilo ha cambiado múltiples veces. Ciudades enteras pudieron haber sido absorbidas por sedimentos. Asentamientos predinásticos podrían permanecer ocultos bajo capas de limo y arena. Cada excavación moderna revela fragmentos nuevos, restos de aldeas más antiguas de lo que pensábamos, herramientas que demuestran habilidad técnica avanzada, símbolos que anticipan la escritura jeroglífica. El pasado se vuelve más profundo cuanto más excavamos, y eso cambia nuestra percepción, porque ya no vemos las pirámides como el punto cero, las vemos como el punto culminante visible, la parte emergida de una montaña histórica mucho más amplia. El verdadero origen de la arquitectura monumental egipcia no está en un solo faraón, está en comunidades anónimas, en generaciones sin nombre, en personas que nunca imaginaron que sus experimentos con adobe y piedra terminarían dando forma a una de las maravillas del mundo. Tal vez la pregunta correcta no sea quién construyó las pirámides, sino quién construyó el conocimiento que permitió construirlas. La respuesta no es un rey, es una civilización entera en formación, una cultura obsesionada con la permanencia, con la estabilidad, con el equilibrio. El desierto nos hace creer que Egipto fue siempre igual, pero bajo la superficie hubo cambio constante, evolución constante, aprendizaje constante. Las pirámides no son el inicio de la historia, son su declaración más ambiciosa. Son el momento en que siglos de observación, organización y creencia convergieron en piedra. Y quizá lo más impresionante de todo es esto: la verdadera revolución no fue levantar millones de bloques, fue pensar en términos de eternidad, fue decidir que la vida humana podía proyectarse miles de años hacia el futuro. Antes de los faraones ya existía esa idea. La pirámide solo la hizo visible. Hoy, cuando el sol se pone sobre Giza y las sombras se alargan sobre la arena, parece que el tiempo se detiene. Pero no se detuvo cuando fueron construidas, no se detuvo cuando los reyes murieron, no se ha detenido ahora. Seguimos excavando, seguimos descubriendo, seguimos reconstruyendo los capítulos previos a los faraones, y cada nuevo hallazgo refuerza una verdad silenciosa. Las pirámides no nacieron de la nada, nacieron de una civilización que llevaba siglos aprendiendo a dominar la tierra, el agua y el cielo. Una civilización que entendió que la eternidad no se improvisa, se construye, bloque a bloque, generación tras generación. Y quizá, bajo la arena que aún no hemos removido, esperan los primeros planos de esa ambición inmortal, los verdaderos cimientos de la eternidad.